Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando Rubio Jaramillo y en esta presentación expondré el análisis cualitativo desarrollado en torno a la gestión de innovaciones tecnológicas en la educación para la actualización docente y la mejora pedagógica. Este ejercicio se desarrolla en el marco de la unidad curricular Análisis Cualitativos con Atlas TI dentro del doctorado en Educación Universidad UPEL, dirigido por el facilitador Dr. Jesús Ángel Martínez. El propósito central es mostrar cómo mediante el uso de Atlas TI fue posible organizar, codificar, interpretar y visualizar información cualitativa relacionada a las percepciones docentes frente a la innovación tecnológica educativa. Propósito del análisis. En esta primera parte se presenta entonces el propósito general y algunos propósitos o objetivos específicos que ayudan al logro de este inicial. La investigación busca comprender cómo los docentes perciben, experimentan y necesitan ser acompañados frente a los procesos de innovación tecnológica en el contexto educativo. Este propósito es importante porque la innovación tecnológica no puede entenderse únicamente como la incorporación de equipos, plataformas o herramientas digitales. También implica reconocer condiciones humanas, conocimientos previos de los docentes que van a dirigir los procesos pedagógicos, utilizar nuestras herramientas, políticas y procedimientos institucionales y contextuales que permitan o tal vez quizás limitan la apropiación en la práctica docente. Ruta metodológica en Atlas TI. Bueno, la ruta metodológica o el proceso metodológico clave inicia entonces con la organización de documentos primarios, la importación de entrevistas, observaciones y documentos institucionales en distintos formatos, Word, PDF, imágenes.pg o .png. Se hace una lectura exploratoria del material inicial para desde allí sacar las citas y luego se procede a una codificación inicial de los fragmentos significativos para poder encontrar los códigos de manera inductiva, respetando la información que contienen las respuestas de cada una de estas entrevistas que se hicieron, entrevistas a profundidad, de grupo focal, de revisión de documentación y observaciones de clase. Se procede luego de haber agrupado los códigos en distintas categorías, encontrar las categorías que emergen de esta codificación, se procede a la construcción de redes semánticas. Se encuentran los análisis, se hace el análisis de coocurrencias y relacionales y se hace su respectiva exportación para las visualizaciones, para la interpretación como tal. Este análisis busca identificar entonces los aspectos centrales. En primer lugar, el nivel de apropiación que tienen los docentes frente a herramientas tecnológicas. En segundo lugar, sus actitudes frente al cambio, la innovación, incluyendo tanto la disposición como las resistencias. También se identifican las necesidades de formación y el acompañamiento precisamente causado o solicitado a raíz de los temores que ellos sienten. La relación entre tecnología, actualización docente y mejora pedagógica, así como las condiciones institucionales que favorecen o limitan estos procesos. En síntesis, a través de este proceso metodológico, esto nos permite ubicar el análisis en una perspectiva integral. No solo se analiza la tecnología como un recurso aislado, sino como parte de una dinámica institucional orientada al fortalecimiento de la práctica pedagógica. Aquí observamos entonces una captura de la interfaz general del proyecto, en la que se pueden observar los distintos recursos que se subieron allí, documentos, se subieron 66 documentos. De estos 66 documentos emergen 38 códigos principales y se realiza un memo principal o final a solicitud de la actividad como tal. Se hacen distintos grupos de documentos. Entre estos 5 grupos de documentos, entre ellos se clasifican por ejes. Entonces vienen entrevistas de la práctica pedagógica, entrevistas de formación tecnológica, entrevistas de uso tecnológico y entrevistas de percepción de los docentes frente al liderazgo institucional y entrevistas que tocaron el tema de lo que es la cultura institucional. A la hora de realizar la lectura preliminar se hacen comentarios referente a cada uno de las respuestas dadas por los docentes en cada uno de los documentos y luego se procede a realizar las respectivas citaciones.
Luego de realizar las respectivas citaciones se codifica y ya con la codificación entonces se procede a buscar el análisis de coocurrencias. Y en este ejemplo estamos viendo aquí el análisis de coocurrencias de dos tablas diferentes en las cuales se logra ver y emerger una serie de impactos que se definen en el caso gráfico del diagrama de Sankey por el ancho de la figura. Entre más ancha es porque más incidencia tiene, y a partir de ese mismo contexto, de esa misma información donde hay mayor incidencia o donde hay mayor densidad, este código entonces pasa a convertirse en una categoría luego de hacer la agrupación de códigos. Cuando hablamos ya entonces de que agrupamos códigos para encontrar las categorías, pasamos a encontrar lo que son las categorías principales del análisis. En este proceso metodológico, este proceso se inició con la organización de los documentos primarios, entre ellos entrevistas, observaciones y documentos institucionales. Posteriormente, estos materiales fueron importados a Atlas TI para realizar una lectura exploratoria profunda. A partir de esa lectura se desarrolló una codificación inicial de fragmentos significativos. Luego de esto, los códigos fueron agrupados en categorías analíticas más amplias, lo que permitió construir redes semánticas y analizar las coocurrencias y establecer relaciones entre los conceptos. Finalmente se exportaron las visualizaciones como matrices categoriales, redes y diagramas Sankey, las cuales sirvieron como apoyo para interpretar los hallazgos de manera más clara y fundamentada. Aquí tenemos entonces una lista de estas categorías emergentes, entre ellas están competencias digitales docentes, resistencia y temor frente al cambio, necesidad de formación práctica, cultura institucional de innovación, acompañamiento entre pares, tecnología como apoyo pedagógico, condiciones rurales que nos llevan a las limitaciones por la gran brecha que hay entre la ruralidad y la urbanidad, y la conectividad, que sigue siendo todavía un factor limitante. Y una categoría que emerge también es que todos estos procesos de gestión de innovaciones tecnológicas, cuando se cuenta con los recursos, con el conocimiento pedagógico, con el desarrollo de competencias y la voluntad del docente de intervenir sus clases con estas herramientas, esto termina en una mejora de la participación y el aprendizaje. Es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve favorecido con la mediación de estos recursos, no pretendiendo que se defina que entonces esto generó mayores aprendizajes. No es objeto de esta investigación, pero sí que la mediación de estos recursos tecnológicos favorece de manera positiva la participación tanto de los docentes en su proceso de enseñanza como de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. En síntesis, las categorías muestran que la innovación tecnológica no depende únicamente de tener equipos o conectividad, sino también de la formación, la actitud de los docentes, el acompañamiento institucional, lo que conlleva a un liderazgo del directivo totalmente activo, totalmente de frente, comprometido para poder sacar adelante esta propuesta, y la pertinencia pedagógica curricular en tiempos de IAS y de transformaciones digitales contemporáneas. No puede ser el magisterio, la educación pública, la que se quede siempre atrás en estos procesos. De ahí la pertinencia. Los hallazgos. Hallazgo número 1, apropiación tecnológica desigual. ¿Sí? Hallazgo número 1, la apropiación de la tecnología entre los docentes es desigual. ¿Qué se encuentra allí entonces? Que algunos docentes poseen conocimientos básicos, otros muy avanzados, otros manifiestan desconocimiento total y una inseguridad total incluso de prender el computador porque no quiere comprometerse a tener que usar un equipo que sea de la institución y de pronto termine dañando. El temor al error limita el uso pedagógico de las herramientas digitales, y la formación debe partir del nivel real de cada docente. Este hallazgo es importante porque permite reconocer que la formación docente no puede plantearse de manera uniforme. Algunos docentes requieren fortalecimiento básico, mientras que otros pueden avanzar hacia sus usos más complejos e innovadores en la tecnología. Vamos entonces al hallazgo 2, la cultura institucional está en construcción. Este segundo hallazgo indica que la cultura institucional frente a la innovación tecnológica muestra avances, pero todavía requiere fortalecimiento. Esto significa que existen intenciones, discursos
y esfuerzos por avanzar hacia la innovación, pero aún se necesitan procesos más continuos, organizados y sostenibles para consolidar una cultura institucional sólida. La innovación no puede depender únicamente de iniciativas individuales, requiere una gestión institucional que oriente, acompañe y le dé continuidad a los procesos. Es aquí donde el liderazgo directivo toma un papel fundamental en la motivación del equipo de trabajo docente para la implementación de estas propuestas. Entre los elementos relevantes tenemos entonces que existe una intención al cambio, porque los maestros que no tienen un alto dominio manifiestan estar interesados en aprender. Falta continuidad en los procesos de formación, porque algunas veces han recibido capacitaciones muy cortas, virtuales, escasamente presenciales alguna vez en su vida, pero eso se reduce a una charla de 3 o 4 horas y esto pues obviamente no es suficiente para hablar de que se desarrollan competencias en el ámbito digital. La innovación se fortalece cuando hay un acompañamiento entre pares, entre los que más ventaja tienen con los que menos ventaja tienen, entonces ahí puede haber una retroalimentación que conlleve o termine con una nivelación o equilibrio de saberes un poco más homogénea y se termine con esa heterogeneidad que se tiene. Los docentes valoran experiencias prácticas y aplicables al aula, lo ven como interesante, que es muy chévere porque eso a los jóvenes se les nota el interés inmediato cuando es de clases mediadas por tecnologías, y también algunos de ellos manifiestan que la imposición genera resistencia, o sea que a las malas no queremos, es siempre y cuando nos acompañen, nos lleven como de la mano, nos muestren el paso a paso, etc. Hallazgo número 3, la tecnología tiene sentido cuando mejora la práctica pedagógica. Este hallazgo número 3 plantea que la tecnología cobra un verdadero sentido cuando el resultado se ve en el mejoramiento de la práctica pedagógica, y la práctica pedagógica desemboca o da como resultado un proceso de enseñanza y aprendizaje con mayores ventajas y mayor fortalecimiento y favorecimiento a esos mismos procesos. Los docentes no se motivan únicamente por usar una herramienta digital, sino cuando perciben que esa herramienta tiene un impacto positivo en el aula. Es decir, cuando ayuda a mejorar la participación, la motivación, la organización de contenidos o la retroalimentación de aprendizajes. Este hallazgo nos permite afirmar que la innovación tecnológica debe estar subordinada al proceso pedagógico. Beneficios que se perciben en este tercer hallazgo: que hay una mayor participación estudiantil, que las clases son más dinámicas, mejor organización de contenidos, un apoyo a la evaluación y retroalimentación, un fortalecimiento de la motivación escolar, la posibilidad de adaptar recursos al contexto rural. Por lo tanto, la tecnología no debe verse solamente como un fin en sí mismo, sino como un medio para fortalecer la enseñanza, mejorar la experiencia de aprendizaje y responder a las necesidades propias de cada contexto. Triangulación metodológica del análisis. Aquí se presenta entonces el proceso de triangulación metodológica que permitió dar mayor rigor científico a los hallazgos. La triangulación se desarrolló mediante la comparación sistemática entre diferentes fuentes de información, técnicas de recolección de datos, códigos emergentes y visualizaciones generadas en Atlas TI. Se triangularon entrevistas en profundidad a docentes, observación participante del contexto institucional, documentos relacionados con la tecnología, formación y gestión pedagógica, así como procesos de codificación abierta, axial y categorial. Además, se utilizaron visualizaciones analíticas como redes semánticas, diagramas de Sankey y matrices categoriales. Un hallazgo fue considerado relevante cuando un hallazgo se considera o es considerado relevante cuando se presenta una recurrencia o coocurrencia, como se denomina en Atlas TI, dando a través de ese discurso de correlación y correcurrencia una relación con otras categorías, demostrando la evidencia en más de una fuente y coherencia con el problema de investigación. Entonces tenemos las fuentes trianguladas, entrevistas en profundidad, observación participante del contexto, documentos institucionales, codificación abierta de axial y categorial en Atlas TI como método tecnológico utilizado, visualizaciones analíticas, redes semánticas, diagramas de Sankey y matrices categoriales. El criterio de validación: un hallazgo es considerado relevante cuando presenta o se presentó recurrencia a los discursos, relación con otras categorías, evidencia en más de una fuente y coherencia con el problema de investigación. Aquí tenemos entonces
en este caso del diagrama de Sankey, de una de las relaciones que hay entre códigos y los documentos donde se obtienen estos códigos, es decir, el código, por decir, de aprendizaje autónomo, acompañamiento, competencia pedagógica, competencias básicas, está altamente relacionado en las entrevistas presentadas por el participante o docente número 050206 en el proceso de procesos pedagógicos, unas entrevistas relacionadas a procesos pedagógicos. El ancho de la imagen indica el mayor número de veces o genera pues la densidad como tal. Origen triangulado de los hallazgos. Relación entre triangulación y los hallazgos. Los hallazgos emergieron a partir de la convergencia entre datos empíricos, categorías analíticas y visualizaciones de Atlas TI. Hallazgo 1, apropiación tecnológica desigual, surge de la recurrencia de códigos como desconocimiento tecnológico, manejo básico de herramientas digitales, temor al error y necesidad de formación práctica. ¿Cuál fue la evidencia triangulada? Las entrevistas docentes, la matriz categorial, la frecuencia de concurrencias de códigos y la relación con observaciones del contexto institucional. El hallazgo número 2, sobre la cultura institucional de innovación en construcción, surge de la relación entre los códigos de cultura institucional, acompañamiento, resistencia al cambio, formación docente y continuidad de los procesos. Esto se evidencia, la evidencia triangulada es a través de los discursos docentes, en los grupos focales, la red semántica que nos arroja Atlas TI, documentos institucionales que se pudieron observar, como el proyecto educativo institucional y planes de área, y la observación del ambiente escolar o de las prácticas pedagógicas en contexto. El hallazgo número 3, la tecnología cobra sentido cuando mejora la práctica pedagógica, surge de la conexión entre tecnología, participación estudiantil, motivación, aprendizaje y mejora pedagógica. La evidencia triangulada para llegar a este hallazgo fueron entonces entrevistas en profundidad, el diagrama de Sankey que nos arroja Atlas TI, concurrencias entre códigos, interpretación contextual de las prácticas pedagógicas. Todo esto desde Atlas TI. Conclusión principal. Bueno, la conclusión principal del análisis es que la gestión de las innovaciones tecnológicas debe asumirse como un proceso institucional pedagógico y humano. No basta con incorporar herramientas digitales, equipos, computadoras, tablets, internet, televisores, qué sé yo, proyectores, etc. Es necesario fortalecer las competencias docentes, generar confianza, acompañar el cambio y orientar la tecnología hacia la mejora real de los aprendizajes. Esta conclusión recoge los 3 hallazgos centrales: la apropiación tecnológica desigual, la cultura institucional en construcción y la necesidad de que la tecnología tenga un sentido pedagógico. Como síntesis final, ese análisis nos permitió reconocer entonces que 1. Los docentes están dispuestos a innovar si reciben un acompañamiento. 2. La formación debe ser práctica, continua y contextualizada. 3. Atlas TI facilitó la organización, codificación e interpretación de los datos. 4. Las visualizaciones permitieron comprender relaciones profundas entre categorías. Y 5. Análisis de que la innovación tecnológica debe fortalecer la calidad educativa y la práctica pedagógica. La explicación debe señalar que esta visualización nos permite observar el fenómeno de manera integrada. La innovación tecnológica aparece relacionada con la formación docente, el acompañamiento institucional, la cultura colaborativa, las condiciones del contexto y la mejora pedagógica. Bueno, y como síntesis final, todo ese análisis permite reconocer que los docentes están dispuestos a innovar cuando reciben un acompañamiento y una orientación y formación práctica, lo que demanda de un liderazgo directivo totalmente activo. También se concluye que la formación debe ser continua y contextualizada, especialmente en escenarios donde existen limitaciones de conectividad, de recursos o experiencia tecnológica. Atlas TI nos facilita la organización codificando e interpretando los datos, mientras que las visualizaciones nos permiten comprender relaciones más profundas entre categorías. Y finalmente, la innovación tecnológica debe fortalecer la calidad y la práctica pedagógica respondiendo a las necesidades reales del contexto institucional.
Para finalizar, entonces, agradezco la atención prestada, especialmente el doctor Jesús, quien muy amablemente me permitió ampliarme el espacio de tiempo para poder realizar esta exposición a fondo. Todos sus conocimientos y enseñanzas a través del aula virtual y las clases que tuvimos sincrónicas fueron totalmente, mejor dicho, excelentes, de alta calidad. Este ejercicio me permitió evidenciar cómo a través de Atlas TI puedo fortalecer el análisis cualitativo mediante la organización del corpus, la codificación sistemática, la construcción de categorías y la generación de visualizaciones. Y la principal reflexión que me deja este proceso es que la innovación tecnológica en la educación debe comprenderse como una construcción colectiva, donde convergen en la institución, los conceptos pedagógicos, todo esto orientado al mejoramiento real de las prácticas docentes y de los aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias.